Cuando pensamos en Roma, lo primero que se dibuja en la mente son imágenes de grandeza. Una ciudad que conquistó el mundo con su disciplina militar, que nos legó leyes todavía vivas en nuestros códigos, y que llenó de mármol, acueductos y templos el mapa de Europa. Roma fue civilización, orden, poder, y sin embargo, bajo esa fachada de piedra blanca, late una verdad mucho más inquietante. La Roma de los placeres prohibidos, de los rituales sexuales que se escondían tras los altares, de la violencia transformada en erotismo, y de un deseo que servía tanto para dominar como para humillar. Los cronistas antiguos como Suetonio y Tácito nos dejaron pistas de este mundo secreto, un universo en el que lo sagrado y lo profano eran apenas dos caras de la misma moneda. Roma era capaz de celebrar a sus filósofos estoicos, mientras en los sótanos de los palacios imperiales se celebraban orgías donde el poder se ejercía con la desnudez. Lo que hoy nos parece una contradicción, para ellos era un reflejo del orden natural. El poder masculino, penetrante, debía manifestarse en todos los ámbitos, desde el Senado hasta el lecho. Este contraste nos revela una sociedad profundamente marcada por la obsesión con el control. Roma organizaba su sexualidad del mismo modo en que organizaba sus legiones, con jerarquía, disciplina y violencia. No había cabida para el amor romántico en el sentido moderno. La cama era un escenario de poder, donde cada gesto tenía consecuencias políticas, sociales o religiosas. El deseo no era un juego íntimo, sino un campo de batalla invisible en el que se decidía quién dominaba y quién se sometía. Al hablar del imperio, solemos quedarnos en lo monumental, pero olvidamos que su vida privada estaba teñida de tabúes y excesos. Los romanos veían el sexo como un lenguaje universal que podía usarse para bendecir matrimonios, para castigar a los enemigos derrotados o para legitimar la autoridad divina del emperador. Por eso, muchas de sus prácticas nos parecen hoy escalofriantes. Y sin embargo, en su tiempo eran ritos aceptados, incluso necesarios para sostener la estabilidad de una sociedad que dependía de símbolos y sacrificios. Si miramos más allá de los mosaicos y las columnas, descubrimos un mundo donde la frontera entre religión y erotismo se diluía hasta desaparecer. Los dioses se representaban con falos erectos. Los ritos matrimoniales incluían actos que hoy llamaríamos abusos, y los banquetes se transformaban en espectáculos de dominación. Todo estaba atravesado por un principio oscuro. Quien tenía poder podía decidir qué era sagrado y qué era obsceno. Ese mismo principio sigue resonando en nuestro presente. ¿Acaso no seguimos viendo cómo los poderosos utilizan la sexualidad como herramienta de control, de escándalo o de propaganda? Roma, en su grandeza y en su decadencia, nos recuerda que la línea entre el placer y el abuso, entre la libertad y la tiranía, es tan frágil como la tela de una toga, y que tras cada imperio que se alza sobre mármol y gloria, siempre existe un subsuelo de sombras donde lo prohibido marca el pulso de la historia. Para comprender la sexualidad romana, hay que empezar por uno de sus símbolos más perturbadores, el falo. En nuestra cultura contemporánea, un falo tallado en piedra o pintado en una pared sería considerado vulgar, pero para los romanos el fascinus era un amuleto de protección, un talismán contra el mal de ojo y una garantía de fertilidad. Se colgaba en los cuellos de los niños, se pintaba en panaderías y talleres, se colocaba en los umbrales de las casas, como si fuese un guardián invisible. El sexo, en Roma, no se ocultaba, se exhibía como fuerza vital, como poder que ahuyentaba la desgracia. Este culto al falo alcanzaba su punto más inquietante en los ritos matrimoniales. Para una novia romana, la noche de bodas no era un encuentro íntimo con su esposo, sino un ritual cargado de violencia simbólica. Era llevada al templo de Priapo, un dios grotesco de la fertilidad representado con un miembro desmesurado
y perpetuamente erecto. Allí, la muchacha era obligada a sentarse sobre el regazo de la estatua, como si la divinidad la desflorara antes que su marido. Lo que para nosotros suena a profanación, para ellos era una preparación sagrada, un puente entre la pureza virgen y la fecundidad conyugal. Los antropólogos modernos han interpretado este rito como un mecanismo de control social. No se trataba solo de fertilidad, sino de someter a la mujer al poder masculino desde el primer instante. El marido no la recibía como igual, sino como posesión bendecida por un dios obsceno. Roma construyó así una cultura en la que el sexo estaba revestido de sacralidad, pero al mismo tiempo era un instrumento para marcar jerarquías inquebrantables. Si lo miramos con los ojos de hoy, el rito parece una forma institucionalizada de violencia, un recordatorio de que la mujer era siempre objeto y nunca sujeto. Sin embargo, los romanos lo entendían como un paso necesario para garantizar la continuidad de la familia y, por extensión, de la ciudad. El poder del Estado se infiltraba hasta en la alcoba. Incluso el acto más íntimo debía estar regulado por un símbolo que recordaba quién mandaba. Imaginemos la escena. Una joven temblorosa, apenas salida de la adolescencia, rodeada de sacerdotes y familiares, enfrentándose a una estatua monstruosa que debía iniciarla. Esa experiencia no era privada, era pública, presenciada por la comunidad como un espectáculo. La vergüenza individual quedaba subordinada al mito colectivo. Era una forma de enseñar que en Roma el cuerpo no pertenecía a uno mismo, sino al orden social y divino. Este tipo de ritual nos recuerda hasta qué punto la frontera entre religión y abuso se difuminaba en la antigüedad, y nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas de nuestras prácticas actuales, hoy vistas como naturales, serán interpretadas en el futuro como actos de control disfrazados de tradición? Roma nos ofrece un espejo deformado en el que contemplamos la brutalidad del pasado, pero también las sombras persistentes en nuestro presente. En el imaginario moderno, solemos asociar a los griegos con la exaltación del amor entre hombres, un ideal pederasta que envolvía al eros en un halo filosófico. Roma, en cambio, miraba estas prácticas con otra lógica. No eran asunto de amor ni de estética, sino de poder. En la capital del imperio, la moralidad de un acto homosexual no dependía del género de los implicados, sino de la posición que cada uno ocupaba en el acto. Lo que definía la honra o la vergüenza no era con quién te acostabas, sino qué rol desempeñabas. Para un ciudadano romano libre, penetrar a otro hombre, fuese un esclavo, un enemigo derrotado o un prostituto, no suponía mancha alguna. Al contrario, era una demostración de virilidad, un recordatorio brutal de que él era amo y el otro propiedad. En las calles de Roma, nadie se escandalizaba si un patricio hablaba de sus aventuras con jóvenes esclavos. Lo intolerable era que ese mismo patricio se dejara penetrar, porque eso, en el lenguaje de Roma, equivalía a renunciar a la hombría, asumir el rol de mujer, descender en la jerarquía social. Las leyes eran implacables con quienes cruzaban esa línea. Un ciudadano sorprendido en el rol pasivo podía ser acusado de infamia, perder sus derechos políticos, ser marcado como indigno. El cuerpo masculino libre debía ser inviolable por principio. Su función era dominar, nunca ceder. Esta concepción convirtió la sexualidad en un campo minado, donde un solo gesto podía arruinar una reputación labrada durante años. Los emperadores no fueron ajenos a esta lógica. Julio César fue objeto de rumores sobre sus relaciones con el rey Nicomedes de Bitinia, pero los cronistas insistían en ridiculizarlo llamándolo la reina de Bitinia. Trajano, uno de los grandes emperadores conquistadores, tuvo amantes masculinos sin que su gloria militar se resintiera, porque él siempre ocupaba el rol del dominador. La línea era clara: el que manda penetra, el que obedece se somete. Desde una perspectiva psicológica,
esta obsesión revela el miedo profundo de Roma a la feminización. Ser pasivo equivalía a perder la máscara de la autoridad, a convertirse en objeto de burla y desprecio. Era un pánico cultural al deslizamiento de los roles, un temor a que el orden rígido se derrumbara si un ciudadano libre se rebajaba al placer de ser poseído. El deseo, que en otras culturas podía ser mutuo, en Roma era un arma política. Esta dinámica brutal nos obliga a mirar hacia nuestro presente. Aunque hoy proclamamos la libertad sexual, seguimos viviendo en sociedades donde el rol masculino se mide por su capacidad de dominar, de no mostrar debilidad. Roma nos recuerda que la homofobia no siempre nace del rechazo al acto en sí, sino del miedo a perder estatus en un mundo donde la masculinidad se ha convertido en una fortaleza asediada. Así, la homosexualidad romana no era un espacio de amor ni de igualdad, sino un espejo oscuro donde se reflejaba la violencia de una sociedad obsesionada con el poder. Y en ese espejo todavía podemos ver, con terror, los fantasmas de nuestros propios prejuicios modernos. Roma no solo conquistaba territorios, también organizaba los placeres con la misma frialdad administrativa con la que contaba sus legiones. La prostitución era legal, regulada y omnipresente. Los burdeles, conocidos como lupanaria, se escondían en callejones oscuros, pero también florecían cerca de los foros y las tabernas. Allí, el sexo no era pecado ni secreto. Era un negocio supervisado por el Estado, una maquinaria de placer que alimentaba tanto a esclavos desesperados como a senadores hastiados de poder. La pregunta era inevitable. En un imperio donde convivían cientos de lenguas y culturas, ¿cómo podía comunicarse un marinero sirio con una prostituta latina o un esclavo galo con una cortesana romana? La respuesta fue tan pragmática como perturbadora: las spintriae. Estas pequeñas fichas de bronce o latón, semejantes a monedas, llevaban en un lado un número romano y en el otro una imagen explícita de un acto sexual. No había lugar para malentendidos. El cliente señalaba la ficha con el servicio que deseaba y la entregaba como si fuera una entrada al espectáculo de la carne. El número determinaba el precio, la imagen, el acto. Así, Roma creó un verdadero menú del deseo, un lenguaje universal que trascendía barreras idiomáticas y morales. Lo que para nosotros sería pornografía rudimentaria, para ellos era un sistema de organización, una economía del placer tan precisa como sus tablas de impuestos. El sexo se convirtió en una transacción clara, casi burocrática, en la que el cuerpo humano era reducido a una mercancía estampada en metal. Pero detrás de esa eficiencia se escondía una contradicción. Los mismos ciudadanos que veneraban a los dioses en templos de mármol acudían después a un lupanar con una spintria en el bolsillo. El poder del imperio no solo se medía en territorios conquistados, sino en la capacidad de domesticar el deseo, de transformarlo en moneda, en mercado, en una rutina más de la vida cotidiana. Los arqueólogos han encontrado cientos de estas fichas enterradas bajo la ceniza de Pompeya, como si incluso el volcán no hubiera podido borrar las huellas de un pueblo obsesionado con catalogar el placer. Las paredes de los burdeles de la ciudad conservan frescos con posturas sexuales, recordando que para los romanos el sexo era tan público como un espectáculo en el circo. No había espacio para la intimidad, todo era visible, regulado y, en cierta forma, aceptado como parte de la maquinaria imperial. Si lo comparamos con la actualidad, las spintriae parecen un anticipo de lo que hoy ocurre en la industria del sexo en Internet. Catálogos de cuerpos, menús de opciones, transacciones rápidas que eliminan la necesidad de palabras. Roma nos muestra que el deseo, una vez convertido en mercado, pierde misterio y gana brutalidad. Y nos advierte que cuando el sexo se reduce a ficha, a precio, a imagen, lo humano desaparece detrás de lo mecánico. Durante siglos, el término orgía romana ha evocado imágenes de exceso,
de cuerpos entrelazados en interminables banquetes, donde el vino corría como ríos y la carne era devorada sin fin. La imaginación popular añadió el mito del vomitorium, esa supuesta sala en la que los comensales vomitaban para seguir comiendo. La realidad, sin embargo, es más ambigua y a la vez más perturbadora. El vomitorium no era un cuarto de exceso, sino un pasillo arquitectónico de los anfiteatros para expulsar rápidamente a las multitudes. El mito nació de la confusión, pero la verdad histórica no es menos oscura. Algunos aristócratas sí provocaban el vómito durante los banquetes, un acto que los filósofos denunciaban como símbolo de decadencia moral y glotonería sin límites. En este escenario, el sexo y el poder se mezclaban con la comida. Las cenas privadas de Calígula o Nerón se convirtieron en leyenda, no solo por la opulencia, sino por la crueldad disfrazada de placer. Calígula, según Suetonio, obligaba a las esposas de los senadores a acostarse con él, y luego comentaba sus habilidades frente a sus propios maridos, reduciendo la intimidad a un espectáculo de humillación pública. El lecho no era un espacio de amor, sino un teatro político en el que la dominación se convertía en entretenimiento. Nerón llevó la obscenidad a un nivel aún más desquiciado. Se habla de banquetes flotantes sobre lagos artificiales, de barcos adornados como templos del placer, donde mujeres nobles se veían obligadas a servir como cortesanas, mientras el emperador navegaba entre música, vino y gritos de placer forzado. Aquello no era solo desenfreno, era la teatralización del poder absoluto, demostrar que ni las familias más nobles podían escapar de su control. La paradoja es inquietante. Estas escenas no eran el día a día del ciudadano común, que apenas podía permitirse pan y vino aguado. Eran espectáculos reservados a la élite, una minoría que usaba la abundancia y el sexo como armas de dominación. Y sin embargo, esas historias fueron las que sobrevivieron en la memoria colectiva, pintando a Roma como una civilización corroída por la lujuria. Si miramos estas orgías con ojos modernos, lo que emerge no es tanto el placer como la violencia. El banquete se convierte en campo de batalla, donde las reglas sociales se quiebran bajo la voluntad del emperador. Comer y fornicar eran actos cotidianos, pero en manos del poder absoluto se transformaban en ritos de humillación. El exceso no era solo hedonismo, era una demostración de que la dignidad humana podía ser triturada como uvas bajo los pies de un dictador. Y al pensar en ello, ¿no vemos ecos de lo mismo en nuestra era? Escándalos sexuales de políticos, abusos cometidos tras puertas cerradas, festines de los poderosos que terminan filtrándose como sombras vergonzosas. Roma, con sus banquetes oscuros, nos recuerda que el placer, cuando se convierte en espectáculo de dominación, no sacia, corroe, humilla y destruye. La imagen popular de Roma como un paraíso de libertinaje absoluto es engañosa. Sí, el imperio toleraba y hasta celebraba ciertos excesos, pero al mismo tiempo imponía una red de tabúes férrea, leyes implacables que caían con brutalidad sobre quienes desafiaban el orden moral y familiar. Roma era una sociedad de contrastes. El falo podía adornar las paredes de una panadería, pero un acto considerado ilícito podía costar la vida. El adulterio femenino era uno de los crímenes más castigados. La Lex Julia, promulgada por Augusto, convirtió el lecho conyugal en territorio vigilado por la ley. Un padre podía matar a su hija sorprendida con un amante en su propia casa, y el marido tenía derecho a ajusticiar al adúltero en determinadas circunstancias. La mujer romana, reducida a propiedad, cargaba sobre sus hombros el honor de la familia. Su cuerpo no le pertenecía, era símbolo de la pureza del linaje, y cualquier mancha se pagaba con sangre. El incesto era otro tabú absoluto en el discurso oficial, aunque la hipocresía corría por las venas del poder. Emperadores como Calígula rompieron descaradamente esa prohibición,
manteniendo relaciones con sus propias hermanas como si fueran insignias de su autoridad. Lo que en el pueblo ya no era considerado sacrilegio, en el palacio imperial podía presentarse como un desafío orgulloso a las normas, una prueba de que el emperador estaba por encima de la moral de los mortales. Pero entre todos los delitos sexuales, ninguno generaba un castigo tan monstruoso como el de las vírgenes vestales. Estas sacerdotisas, encargadas de mantener encendido el fuego sagrado de Roma, eran vistas como un reflejo de la pureza del Estado. Su voto de castidad duraba 30 años y su incumplimiento se interpretaba como una amenaza al destino mismo del imperio. Si una vestal era hallada culpable de romper su juramento, el amante era azotado hasta la muerte en público. La mujer, sin embargo, no podía ser ejecutada directamente. Su cuerpo era sagrado, intocable por las manos de los verdugos. La solución romana era de una crueldad indescriptible. La vestal era enterrada viva. La llevaban en procesión, vestida como si caminara hacia su boda, hasta una cámara subterránea. Allí se le dejaba un poco de pan, agua y aceite, una ironía legalista para que no se considerara una ejecución directa. Después, la entrada se sellaba, condenándola a morir lentamente en la oscuridad, sola, sepultada bajo la ciudad que había jurado proteger. El pueblo asistía a esa procesión como si fuera un espectáculo religioso, una mezcla de horror y devoción que aseguraba la continuidad de Roma mediante el sacrificio de una joven. Este contraste desnuda la verdadera lógica romana. El placer podía ser tolerado mientras reforzara la jerarquía y la estabilidad, pero cuando amenazaba las estructuras sagradas de familia, linaje o Estado, se desataba la maquinaria del terror. Roma jugaba con la vida y la muerte como piezas de un tablero, usando la sexualidad tanto para legitimar como para aniquilar. Lo inquietante es que este mismo patrón no ha desaparecido. Aún hoy, en sociedades modernas, ciertos pecados íntimos son castigados con dureza desproporcionada, mientras otros excesos quedan impunes en manos de los poderosos. Roma, con sus vestales enterradas vivas y sus emperadores incestuosos, nos recuerda que la moral no siempre nace del deseo de justicia, sino del miedo a perder el control. Entre todas las contradicciones de Roma, ninguna resulta tan estremecedora como el destino de las vestales caídas en desgracia. Eran niñas elegidas a temprana edad, apartadas de sus familias para servir 30 años al fuego eterno de Vesta, símbolo de la continuidad de la ciudad. Durante ese tiempo, debían permanecer vírgenes absolutas, no porque la pureza fuese un valor en sí mismo, sino porque representaban el cuerpo inviolable del propio Estado. Una vestal corrompida significaba un imperio en peligro. El día que una de ellas era acusada de romper su voto, la ciudad entera se estremecía. No era solo un escándalo religioso, era un augurio de catástrofe. Los romanos creían que el destino de Roma se ataba a esas mujeres. Si el fuego sagrado titilaba, si una vestal era descubierta en los brazos de un amante, significaba que los dioses retiraban su favor. El miedo colectivo exigía un sacrificio ejemplar. El amante era azotado hasta la muerte en público, un espectáculo de sangre para satisfacer a los dioses y a la multitud. Pero el castigo para la sacerdotisa era más cruel todavía. No podían derramar su sangre, pues su cuerpo era considerado sagrado. Así que la ciudad, con fría lógica legalista, la condenaba a un entierro vivo. La joven era vestida como una novia, conducida en procesión silenciosa por las calles, acompañada por un cortejo lúgubre que lloraba y observaba a la vez. Se la llevaba a una cámara subterránea, donde se dejaba un lecho, una lámpara encendida, un poco de pan, agua y aceite. Una burla macabra de la vida que jamás viviría. La entrada era sellada, y la oscuridad se convertía en su tumba. Allí, entre las sombras, moría lentamente, consumida por el silencio y la desesperación. No había gritos,
No había lucha, solo un vacío interminable que convertía a la sacerdotisa en víctima y ofrenda al mismo tiempo. Roma quedaba tranquila, convencida de que con ese sacrificio restablecía el equilibrio con los dioses. La psicología de este ritual es tan brutal como reveladora. La ciudad entera participaba en una coreografía de muerte, convencida de que la vida de una muchacha podía sostener el destino de millones. Era un teatro de horror que reforzaba la idea de que la comunidad valía más que el individuo, que el cuerpo podía ser anulado si amenazaba el orden. Desde una mirada moderna, vemos en este acto la semilla del totalitarismo, sacrificar al inocente en nombre de un bien superior. Comparado con otras culturas, el castigo de las vestales recuerda a los sacrificios humanos de los aztecas o a las doncellas lanzadas al mar en los mitos griegos. Siempre la mujer como puente entre lo divino y lo humano, siempre la virginidad como recurso de poder. Roma, que se vanagloriaba de ser civilización, reproducía con sus vestales la misma lógica sangrienta de los pueblos que llamaba bárbaros. El eco de esa tragedia sigue vibrando, cada vez que una sociedad convierte a alguien en chivo expiatorio, cada vez que se ofrece la vida de un inocente para calmar la ira colectiva, resuena el silencio de aquellas criptas donde las vestales morían abandonadas. Roma no solo dejó leyes y monumentos, dejó cicatrices invisibles, historias de mujeres enterradas vivas bajo el peso de un imperio que confundía pureza con muerte. Al analizar la vida íntima de Roma, lo que emerge no es una imagen uniforme de libertinaje, sino una red de contradicciones que revela la complejidad de su sociedad. Por un lado, era un pueblo que exhibía sin pudor falos en las calles, que aceptaba la prostitución como un oficio regulado y que convertía las orgías en un espectáculo del poder imperial. Por otro, se mostraba implacable con la mujer adúltera, con la vestal que fallaba a su voto, con el ciudadano libre que osaba ceder al rol pasivo. Era un imperio que toleraba lo grotesco y castigaba lo íntimo. Estas contradicciones reflejan una verdad más profunda. El sexo, en Roma, no era un ámbito de libertad personal, sino un engranaje del poder. Cada práctica, cada prohibición, respondía a una lógica de control social. El placer podía celebrarse en un burdel o en un banquete imperial, siempre y cuando sirviera para reafirmar jerarquías. Pero cuando amenazaba el orden, ya fuera el linaje, la religión o la masculinidad, entonces se convertía en crimen y merecía la muerte. Esta tensión nos obliga a mirar hacia la psicología colectiva del pueblo romano. Vivían en una sociedad obsesionada con el prestigio, con la apariencia, con el honor público. El cuerpo era escenario político, penetrar o ser penetrado, concebir hijos legítimos o bastardos, mantener o romper un voto de castidad, todo tenía consecuencias que trascendían lo personal. El deseo no pertenecía al individuo, pertenecía al Estado. Lo más inquietante es que, a pesar de la distancia histórica, aún encontramos ecos de esa mentalidad. En la actualidad, seguimos viendo cómo la sexualidad se convierte en arma de control, en escándalo mediático, en instrumento para elevar o destruir carreras políticas. Seguimos viviendo entre la tolerancia de lo obsceno y la condena de lo íntimo, como si todavía arrastráramos la sombra de Roma en nuestras propias contradicciones morales. Roma fue civilización y barbarie al mismo tiempo. Sus ciudadanos podían caminar bajo arcos de triunfo, adornados con dioses desnudos, y al regresar a casa, temer la vergüenza de un rumor sobre su honor sexual. Esa ambigüedad, esa mezcla de exhibicionismo y represión, revela por qué Roma fascinó y horrorizó al mismo tiempo a quienes vinieron después. En última instancia, el deseo romano era un espejo oscuro en el que se reflejaba el poder. Un poder que podía liberar o destruir, sacralizar o condenar. Y quizás lo más perturbador sea reconocer que esa misma lógica, disfrazada con otros nombres, sigue viva en nuestras sociedades modernas.
En la superficie, Roma parecía indestructible. Sus legiones dominaban territorios desde Britania hasta Mesopotamia. Sus acueductos llevaban agua a millones. Sus leyes imponían orden a un mosaico de pueblos. Pero en las entrañas del imperio, en los sótanos de sus palacios y en las criptas donde se enterraba vivas a las vestales, latía una enfermedad silenciosa: la corrupción del deseo convertido en herramienta de poder. Los cronistas cristianos posteriores interpretaron esta decadencia sexual como una de las causas del derrumbe de Roma. Aunque la explicación es más compleja, invasiones bárbaras, crisis económicas, guerras internas, lo cierto es que el imperio se fue pudriendo desde dentro. Cuando el placer se transforma en humillación y la religión en instrumento de terror, la cohesión social empieza a resquebrajarse. Roma, que había construido su grandeza en la disciplina, terminó devorándose a sí misma en un festín de excesos. El fuego de las vestales, alguna vez símbolo de estabilidad, se apagó. No literalmente, sino en el imaginario colectivo. La pureza del Estado se había corrompido con incestos imperiales, banquetes depravados y sacrificios injustificables. El pueblo ya no confiaba en sus dioses, y los dioses parecían haber retirado su favor. La caída de Roma no fue un rayo súbito, sino una lenta extinción alimentada por su propia sombra. Si miramos este legado hoy, descubrimos que la herencia de Roma no solo está en sus leyes y monumentos, sino también en sus contradicciones. La moralidad sexual que oscila entre la tolerancia obscena y la represión brutal sigue marcando nuestras sociedades. Los escándalos de los poderosos, las leyes que regulan la intimidad, la obsesión por controlar el cuerpo femenino. Todo eso es eco de un imperio que, aunque muerto, sigue gobernando desde las ruinas. Quizás la imagen más simbólica de esa herencia sea la de la última vestal condenada, vestida de novia, conducida a la oscuridad, convertida en sacrificio para sostener un orden que ya se desmoronaba. Esa tumba sellada no solo encerró a una mujer, sino a toda una civilización incapaz de reconciliar el placer con la justicia. Y cuando la losa cayó sobre ella, también comenzó a caer la losa sobre Roma. La lección es amarga. Ningún imperio, por poderoso que parezca, sobrevive cuando convierte el deseo en un arma contra su propia gente. Roma ardió de gloria, pero también de exceso, y en la ceniza de su caída nos dejó un recordatorio eterno. Lo que corroe a las civilizaciones no siempre viene de fuera, sino de los placeres oscuros que se incuban en su propio corazón.